Pues aquí la advertencia de siempre. Aquí vemos las cosas a un nivel introductorio para realmente conocer el don de la divina voluntad. Pues bueno, hay que leer la obra que Jesús hace a través de Luisa Picarreta, y también recomendamos ver los videos anteriores que tienen una secuencia, y para tener visualizado bien estos grupos de videos se puede entrar al canal. De hecho, al final de cada video se pone una nota donde puedes hacer clic para entrar al canal y tener la visión general. Bueno, pues continuamos con el tema. Estábamos precisamente analizando el hacer la voluntad de Dios, que hay una forma pasiva, otra activa, y hacer la voluntad de Dios pues es el centro, decíamos, del Evangelio. En Mateo 7:21 dice: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ya hemos visto precisamente eso, que la voluntad de Dios se divide, por así decirlo, en dos partes: hacer la voluntad de Dios, que está en el Evangelio, que pertenece al reino de la redención, y vivir con el don del reino de la divina voluntad, que obviamente esto ya está en la obra que Jesús hace a través de Luisa Picarreta, y ya estamos hablando ya del reino de la divina voluntad. Pues bien, todavía seguimos explicando el aspecto de hacer la voluntad de Dios. Hemos visto que hay una manera pasiva, que es lo que vimos en el video anterior, que de alguna forma es la resignación amorosa a la voluntad de Dios. Y hay una manera activa, que es la que vamos a enfocarnos en este momento. Hacer la voluntad de Dios de manera activa. Esto significa lo siguiente: y obviamente hacer con amor, decidir y hacer lo que Dios quiere que decidamos y hagamos con amor. En el volumen 3 se dice: ahora no basta estar resignada, sino que el alma debe estar convencida que el mayor bien para sí misma y el mayor modo de glorificarme es el hacer siempre mi voluntad. O sea, que es el mayor modo de glorificar a Dios, hacer siempre su voluntad, y es el mayor bien que nos podemos hacer a nosotros mismos. Entonces tenemos que ver realmente como el mal más grande y más grave el no hacer la voluntad de Dios. Podemos pensar que es cosa de nada, pero no, es algo grave, y de hecho ahí está nuestra desdicha. El no hacer la voluntad de Dios nos acarrea infelicidad, nos acarrea amargura, nos acarrea dolor, nos acarrea todo eso. Y en cambio la voluntad de Dios es la dicha, es el cielo, es el paraíso. Claro que el demonio quiere deformarnos y que no veamos esto de manera clara, e incluso que le tengamos miedo a la voluntad amorosa y pacífica de Dios. Requisitos básicos para hacer la voluntad de Dios de manera activa es, primero, querer hacerla. Esto parece ser muy obvio, pero realmente es quizá el obstáculo más grande y que también quizá poco se habla. Y obviamente el otro pues es conocer qué quiere Dios que haga. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios y conozco qué quiere Dios que yo haga, pues es muy sencillo, sencillamente pues la haré la voluntad de Dios. O sea que son los requisitos básicos. Entonces, querer hacer la voluntad de Dios, eso significa, a fin de cuentas, un sí quiero hacer esa voluntad, un sí total a Dios, una entrega total a Dios, querer hacer la voluntad de Dios en todo. Con Dios no hay términos medios. En Mateo 12:30 dice Jesús: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces Dios no quiere que lo sigamos a medias, al 50%, al 80%, al 90%. O es todo o no lo estamos siguiendo. Aunque veamos que lo estamos siguiendo al 98%, pues no es seguirlo. Realmente eso a él no le gusta. Es todo o mejor nada. Entonces esto es una decisión fundamental de vida que obviamente va a marcar nuestro caminar, nuestro viaje por este mundo hacia la voluntad de Dios. Pero primero tenemos que decidir querer hacerla. No se trata de ver primero qué me pide Dios y luego ver si la hago o no la hago. Esa no es la actitud correcta. Ante Dios eso no es un sí total. Ahí uno sigue gobernando. Y esta decisión fundamental de querer hacer en todo la voluntad de Dios de aquí en adelante, o desde que uno decide hacerlo en adelante, que también es un aspecto importante de la conversión profunda de corazón, no estamos hablando ni siquiera de ser perfectos o de ser santos. Es más bien el inicio para que el Espíritu Santo nos santifique. Es una entrega total para que Cristo, precisamente a través de su Santo Espíritu, nos vaya llevando a esa perfección, a esa santidad que Él quiere. Pero requiere esta entrega total. Y les digo, esa entrega total es una decisión. No estamos hablando todavía de ser perfectos, de tener virtudes heroicas, no, nada de eso. Es sencillamente tal como somos, con nuestros pecados y dificultades, pero ya con la decisión de nuestra libertad de querer hacer en todo la voluntad de Dios.
Y nos santificamos precisamente haciendo la voluntad de Dios con mucho amor. Esa es la santidad, así de sencillo. Entonces, esta decisión fundamental de vida es apenas el inicio de este camino de crecimiento espiritual, que obviamente Dios quiere ya, con lo que sabemos de Luisa Picarreta, que culmine en que tengamos el don de la divina voluntad. Pero es apenas el inicio, no es el término. Entonces, el principal obstáculo para hacer la voluntad de Dios es no querer hacer la voluntad de Dios, por las razones que sean. Miedos, desconfianzas, egoísmos, una espiritualidad superficial, etcétera. Entonces, este es el problema, ¿no? Que nuestro corazón seguimos reinando nosotros. En el corazón hay un trono donde ahí se toman las decisiones. Ahí decidimos qué hacer o qué no hacer, precisamente con nuestra voluntad. Y si nosotros somos los que estamos dirigiendo las cosas, entonces Cristo no es el que está dirigiendo las cosas. Y estamos haciendo nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Quizá en algunas cosas coincida con lo que Dios quisiera que hagamos, en otras cosas no. Pero a fin de cuentas nosotros estamos dirigiendo las cosas. Y esto no es lo que Jesús quiere. Jesús quiere ser rey. El rey, Él está para reinar. Tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas. Sobre papá, sobre mamá, sobre los hijos, sobre nosotros mismos, sobre todas las cosas. Entonces, aquí esto es lo que dificulta mucho, ¿no? El querernos bajar del trono para dejar que sea Cristo el que gobierne, que sea el que lleva el timón de nuestra vida, el capitán del barco, que se hagan las cosas de acuerdo a su voluntad, que Él decidamos junto con Él y decidamos lo que Él quiere, que decidamos, hagamos lo que Él quiere, que hagamos en todo. Es una decisión fundamental y esto obviamente cambia radicalmente nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios y todo lo que se derive de esta decisión. Esta decisión es mucho más importante de lo que podamos pensar. Esta decisión transforma la vida. Aunque en estos momentos seamos los peores pecadores, esta decisión de bajarnos del trono y dejar que Cristo lo tome va a transformar completamente la vida. Y una vez que Cristo toma el trono, obviamente Él con su amor y su poder transforma incluso nuestros errores, nuestros pecados, obviamente en un crecimiento para nosotros y para los que nos rodean. En Mateo 16:24 se dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir tras de mí, que renuncie a sí mismo. Esto es renunciar a sí mismo. Es bajarte del trono para que se haga lo que Él quiere, incluso aunque eso que Dios quiere que haga no me guste. Ya sea pasivo o activo, ya sea aceptar algo que Él permite en mi vida, aceptarlo con amor, o ya sea que Él quiere que haga algo, pero yo quisiera hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces eso es renunciar a uno mismo, por eso esto es algo muy profundo. El que quiera venir detrás de mí, el que quiera seguirme, este es un requisito fundamental para seguirlo. Si no hemos renunciado a nosotros mismos, no lo estamos siguiendo. Y de aquí vienen, como ya hemos hablado, pues muchos malos entendidos, ¿no? De llevar una espiritualidad católica incluso superficial, de pensar que nomás porque vamos a misa y comulgamos ya estamos bien, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces Jesús va a decir, pues me decías Señor, Señor, y a lo mejor te vi en misa y todo, pero no hacías mi voluntad, ¿verdad? Y no se puede entrar al reino así. Y también dirá, como en otro momento, pues no los conozco, no sé quiénes son. En Mateo 16:24 se dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que es la cita que acabamos de ver anteriormente, pero aquí agregamos otra parte del versículo, que cargue con su cruz y me siga. Porque esta renuncia es una cruz, es algo que sobre todo a una naturaleza caída, dañada por el pecado, aún con la gracia de Dios, pues nos cuesta a veces decirle no a nuestro yo, que a lo mejor hay algo que queríamos hacer y que Dios nos pide que no hagamos. Es un renunciar a uno mismo y eso es una cruz. Es como crucificarnos. Es como, de alguna manera, anular nuestro yo, matar nuestro yo, crucificar nuestro yo. Así como está en la imagen, para que Cristo reine, tenemos que crucificar nuestro yo. Porque si no es así, nuestro yo obstaculiza a Cristo. No porque sea más poderoso, sino porque Cristo respeta nuestra libertad. Entonces, si nuestra libertad se opone a su voluntad, no quiere hacer su voluntad, pues está obstaculizando el reinado de Cristo, porque Él quiere reinar en libertad, quiere reinar porque nosotros queremos que Él reine, no obviamente imponiendo las cosas o a la fuerza. Entonces, eso implica precisamente crucificar nuestro yo y cargar con la cruz. En Lucas 14:73 dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y eso significa precisamente lo que estamos hablando, hay que renunciar a todo lo que poseemos. Y quizá sea hasta cierto punto más sencillo renunciar a cosas materiales, pero quizá lo más duro es renunciar a nuestro yo, y renunciar a nuestros proyectos, renunciar a nuestros planes, a nuestras ideas, a lo que quisiéramos hacer, para que siempre se haga la voluntad de Dios, que a lo mejor puede coincidir, a lo mejor no, pero ya hemos decidido hacer en todo la voluntad
de Dios. Y esto renunciar a todo lo que poseemos no significa que tengamos que deshacernos de todas las cosas materiales, sino que las deshacemos en nuestro corazón y se las entregamos a Cristo y nosotros actuamos con la cuestión real de que ya no son nuestras. Y al no ser nuestras, no las podemos usar como queremos nosotros, sino como de quien ya son. Es decir, son del dueño. ¿Quién es? El dueño es Cristo. Entonces, todo lo que tengamos, cónyuge, hijos, bienes materiales, espirituales, dones, carismas, pues no son nuestros. Renunciamos, porque ya son de Cristo y se van a usar de acuerdo a su voluntad. No quiere decir que esos recursos no los usemos, ¿verdad? Pero de acuerdo a su voluntad. Si no es de acuerdo a su voluntad, pues obviamente son acciones que no le agradan a Jesús. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Muchas veces en la tibieza. Y así podemos caer en muchos católicos, en el que pues estamos nosotros sentados en el trono y si está Cristo, Cristo está sí en nuestra vida, no podemos negar que no está, vamos a misa, nos confesamos, a lo mejor estamos en rosario, estamos en un grupo, etcétera, pero seguimos gobernando nosotros, no nos hemos bajado del trono. Y esto es la tibieza, que hoy ya sabemos lo que dice en Apocalipsis. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Entonces, precisamente esta posición que vemos en el dibujo es la tibieza. ¿Por qué la tibieza? Porque de alguna manera sí está Cristo, que tenemos una espiritualidad y precisamente es el engaño. Podemos pensar que como tenemos esa espiritualidad las cosas están bien, pero no, porque Cristo no está reinando, no hemos crucificado nuestro yo. Y en Lucas 10:27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Él tiene que estar por encima y si ponemos por encima de Cristo algo, pues estamos cometiendo de alguna manera idolatría. Veamos lo que dice. Aquí dice. Leamos. Pues aquí en Lucas 14, precisamente dice esto que estamos hablando, y aquí lo dice muy claro, ¿no? El que no me ama más que a su padre, más que a su madre, más que a su mujer, más que a sus hijos, más, etcétera, etcétera, y hasta a su propia vida, o sea, más que a su propio yo, más que a nosotros, no puede ser mi discípulo. Y otra vez vuelvo a decir, el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Como ven, Cristo lo dice varias veces en el Evangelio. Y veamos lo que dice Mateo 10. Entonces aquí Jesús sigue diciendo el tema para que no nos quede ninguna duda. Obviamente este versículo de Mateo pues pudiera a veces no entenderse, pero esto es lo que significa que a veces tenemos que ir en contra de lo que quisieran los padres o los hijos, etcétera, con tal de seguir a Cristo, como muchos santos lo han hecho. Y precisamente nos dan ejemplo de que aunque duela ir en contra de los afectos familiares y los vínculos de sangre, pues primero está Cristo. Y cuando no seguimos a Cristo, no hacemos lo que Él nos pide por quedar bien con papá, con mamá, con los hijos, con uno mismo, con la sociedad, etcétera, pues realmente Cristo no está reinando. Y no podemos engañarnos, no está reinando y no estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos comprometiendo nuestra salvación. Entonces hay una forma difícil de conocer la voluntad de Dios y una fácil, ¿no? Es difícil conocer la voluntad de Dios cuando nosotros estamos reinando, obviamente, porque en el fondo hay cosas que no queremos hacer. No le hemos entregado todo a Cristo, queremos seguir gobernando, queremos seguir en el poder. Entonces así va a ser muy difícil conocer lo que Cristo nos pide. Y que eso también, como veremos más adelante, pues para que nos habla más claramente si Él está viendo que no queremos hacer su voluntad. Es inútil. Entonces, él primero tiene que ver que nos hemos bajado del trono y lo hemos puesto a Él y nos hemos crucificado. De esta manera la comunicación es muy directa. De esta manera es fácil conocer la voluntad de Dios. Tan fácil que Él mismo está llevando el barco. Es como cuando si yo estoy manejando una nave y obviamente con mi inteligencia limitada, a lo mejor no sé manejarla bien y todo, pues quién sabe a dónde voy a dar y voy a manejar mal la nave y no voy a llegar a un buen puerto. Pero si el experto de expertos está guiando la nave, pues no hay mucho problema, incluso aunque yo no conozca todos los detalles.
pero el que está manejando la nave es el experto. Entonces es igual. Aquí el asunto es que nuestra vida la gobierne Cristo. El volumen 16 dice Jesús: el primer acto de adoración es el de reconocer la voluntad de su Creador para cumplirla. Si esto no está, con las palabras se adora, pero con los hechos se insulta y se ofende. Son palabras muy claras y fuertes de Cristo. Dice que la primera forma de adorar a Dios es reconocer su voluntad para cumplirla. No nomás para saberla y cumplirla. Dice que si esto no está, podemos a lo mejor pasar 2 horas alabando a Dios, haciendo cantos, lo que sea. Y dice Dios, aquí Jesús de manera muy clara, que estamos insultando y ofendiendo a Dios. Entonces aquí se ve lo importante de cómo el corazón, cómo es la fuente de que nuestros actos sean realmente santos, sean puros, sean limpios, es querer hacer la voluntad de Dios. Si no, ya el acto está contaminado, aunque el acto sea bueno, aunque el acto sea bueno, aunque sean cosas santas, como dice Jesús en los volúmenes, y vamos a seguir viendo. Leamos. Pues bueno, más claro creo que no puede estar. Por eso no pensemos que nomás puede comulgamos y nos confesamos, ya está el asunto arreglado, ¿no? Puede ser obviamente confesiones externas, superficiales o comuniones externas superficiales, donde la gracia prácticamente no permanece, sino que se va, porque no hay conexión con el querer de Dios, no hay conexión con la voluntad de Dios. Y esto nos lo enseñó también la Iglesia. Los sacramentos producen sus frutos y derraman su gracia según las disposiciones internas de quienes se acercan a recibir los sacramentos. Y la principal disposición interna es recibir los sacramentos para tener la fuerza para conocer y hacer la voluntad de Dios. Si no tiene conexión con la voluntad de Dios, los sacramentos no sirven. Y por eso podemos ver a cantidad de gente, ¿verdad?, en la Iglesia Católica que puede tener muchos años yendo a comulgar, confesarse, y vemos que su vida no cambia, o siguen amargadas, o siguen criticando gente, etcétera, etcétera, y realmente no se ve una transformación en Cristo. Precisamente porque no han bajado del trono para que Cristo gobierne y dirija sus vidas. Y luego obviamente llega la cruz y se escandalizan: ¿por qué Dios me manda una cruz? ¿Por qué esto? Porque realmente no hay una conexión con la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Y aquí pues obviamente Cristo sintetiza muy bien lo que estamos hablando. O sea, no quiere que nos miremos a nosotros, sino solamente enfocarnos toda nuestra energía a agradarlo a Él. Hacer todo lo que más podemos por agradarlo. Y aquí, como dice, ¿verdad?, las obras santas se profanan si realmente no estamos haciéndolas por cumplir su voluntad, por agradarlo. Porque también las cosas santas uno puede buscar su propia satisfacción sin buscar hacer la voluntad de Dios, sin agradarlo. Y en 1 Samuel 15:22 dice la palabra de Dios: ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios, o quiere que se obedezca a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. O sea, aquí vemos cómo Dios nos está revelando desde el Antiguo Testamento que la obediencia, el hacer su voluntad, es mucho más importante que los sacrificios que podamos ofrecer. Porque luego hay cuestiones paródicas. He conocido gente que ayuna, que la pareja ayuna, pero pues están en unión libre. Esta unión libre, no están casados, o sea, no están en obediencia. O sea, ¿qué sentido puede tener ese ayuno para Dios si no están en obediencia? O sacrificios, o rosarios y todo, pero igual es un matrimonio que usa anticonceptivos, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere primero es obediencia, ¿sí? Es como si tenemos nosotros varios hijos y pues nos agrada el hijo que nos obedece. Un hijo puede hacer muchas cosas, pero si no hace lo que le estamos pidiendo, pues obviamente no está agradando, aunque haga cosas muy esforzadas para él. Sigamos. En Juan 6:38 dice Jesús: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado.
sea, también Cristo, de alguna forma, su humanidad dio paso a que reine la voluntad divina de su Padre. Nos dio ejemplo. Y por eso en Juan 44 dice, Jesús le respondió, mi comida es hacer la voluntad de Dios, de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ese es mi alimento. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo, como dice en 1 Juan 2.6, quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Vivir como vivió él. ¿Sí? Entonces tenemos que imitar de que nosotros hemos sido creados, hemos venido a este mundo para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, no para hacer la nuestra. Tenemos de alguna manera que bajarnos del trono para que Él reine. Entonces este es un aspecto importantísimo para poder hacer la voluntad de Dios de manera activa. Para hacer la voluntad de Dios y poderla conocer es necesario quererla hacer, querer hacerla, y esto implica bajarnos del trono para que sea Cristo el que gobierne, y de esta manera Él dirija nuestra vida y hagamos realmente su voluntad. Y todo eso todavía no es el don de la divina voluntad. Esto es sencillamente vivir el Evangelio tal como Cristo quiere que lo vivamos. Ahora, ¿cómo conocemos lo que Dios quiere que hagamos? Pues bien, esto lo veremos en el siguiente video.